Buenos días. Si te pregunto qué es lo que más odias en este mundo, en esta vida, ¿qué dirías? ¿Qué es aborrecer? ¿Qué aborreces tú? Y bueno, si yo te preguntara qué es lo que Dios más aborrece, seguramente contestarías el pecado. Y bueno, sí, eso es cierto. Dios aborrece el pecado. Y allí en Proverbios, capítulo 6, justamente el que leemos hoy, hay 7 cosas que Dios aborrece. Y lo más impactante de estas cosas es que no son cosas que nosotros pensaríamos. Y allí dice, hay 6 cosas que Dios aborrece y hay 7 que abomina. O sea, que las odia completamente. ¿Cuáles son? Allí las encontrarás. Pero es muy interesante. Y hay una de ellas que me parece muy interesante. Y es justamente Él aborrece a las personas que dividen. O sea, vas donde uno y le dices algo sobre otra persona y a ese otro vas y le dices sobre el primero y los enemistas a ellos dos. Y esto hay mucha gente que hace esto. Y es triste porque divide a buenos amigos, causa pleitos, es chisme. Y es una de las 7 cosas que Dios aborrece, que no le gustan para nada. Allí están las otras 6. Seguramente si las lees detenidamente te sorprenderá que Dios aborrece cosas que nosotros hacemos diariamente. Hoy escuchaba a alguien predicar y decía, ¿cuándo es la última vez que mentiste? ¿O será que después de ser cristiano ya no mentiste? Dice, si levanta la mano. Entonces dice, si levantaras la mano serías mentiroso. Porque después de decidir seguir a Cristo, seguimos mintiendo, seguimos fallándole. Y por eso es necesario que hagamos lo que hizo Salomón cuando abrió el templo, y fue justamente dedicar el templo. Cuando él por fin terminó de construir su casa y el templo, o sea, pasaron ya muchos años, había recogido pues piedra para hacer cada una de los 2 edificios, también había recogido madera de cedro y de cerezo y otra madera también había recogido y la habían mandado traer de allá de donde Irán, sándalo era la otra, y hacían diferentes herramientas, hicieron completamente el templo, lo cubrieron de oro y pusieron por fin el arca del Señor allí en el lugar santísimo. Cuando ya terminó de poner todas las cosas con toda su elegancia y con toda su dedicación que hizo cada uno de los detalles de ambas casas, tanto la propia como la casa del Señor, entonces él fue al templo y oró. Y esto es lo que él decía. Si alguien está lejos y mira y falla o peca y mira a esta casa, por favor, perdónales. Tú irás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y así se va con muchos detalles. Tanto que este capítulo 8 tiene 60 versículos, ¿verdad? De tantos detalles que Salomón está implorando al Señor que perdone. Y eso es lo que hace el Señor, perdonar. Cuando confesamos nuestras ofensas, cuando miramos al Señor, no a un templo, sino al Señor, y le pedimos perdón y le reconocemos que nosotros hemos fallado, entonces el Señor nos toma la mano y nos restaura. Y bueno, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, porque, como decía este predicador, prefiere tolerar al pecador que descargar su ira sobre el pecado, porque él aborrece el pecado. Sin embargo, en este tiempo Dios nos está dando oportunidad. Adán y Eva lo sacó directamente del Edén por una mentira, por una desobediencia. Y el Señor a nosotros por cosas que nosotros diríamos que son más graves, porque para el Señor todos son iguales de graves, lo sacó allí del huerto. Y entonces esto es increíble, ver cómo el Señor es grande en misericordia. Y eso era lo que Salomón estaba recordando y orando, implorando cuando estaba dedicando el templo.
Justamente perdona a todos los que te ofenden, perdona. Él conocía esta faceta de Dios que es grande en misericordia. Y es lo mismo que el Señor hace si nosotros hemos estado haciendo una de estas 7 cosas que el Señor nos ha mostrado hoy que Él aborrece. Y Él aborrece muchas otras cosas, porque a lo largo de la palabra de Dios encontramos muchas cosas que Dios odia. Y en general, pues sí, es pecado, pero pecados sencillos, sutiles, como mentiras, como robos, como engaños, como enemistar a 2 personas. Y esto Dios lo aborrece. Y es necesario que nosotros miremos al Señor, volvamos nuestros ojos al Señor y le pidamos perdón. Y le pidamos ayuda y misericordia para no volver a cometer estos pecados que Dios aborrece. Nos han enseñado durante muchos años que hay cosas que son más graves que otras, que hay pecados graves, como por ejemplo el homicidio. Pues sí, es probable que tú no hayas cometido homicidio, pero quizás mentiras, engaños, envidias, orgullo, son cosas más sutiles que nos han enseñado que no son tan graves para Dios. Pero leyendo detenidamente Proverbios 6, justamente vemos que Dios aborrece estas cosas. Y si Dios las aborrece, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer con ese pecado? Pues en primer lugar, confesarlo y cambiar. En segundo lugar, aborrecerlo también. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y temerle es temer el juicio que Él desata sobre el pecado. Llamarle al pecado pecado y llamarle a ese pecado es algo que Dios aborrece, y por tanto tú y yo debemos aborrecerlo, debemos cambiar, debemos temer al Señor, porque también dice en el capítulo 8 de Proverbios que el temor al Señor es aborrecer el mal. Y nosotros pensamos, pues sí, está bien, yo aborrezco el robo, yo aborrezco el adulterio, yo aborrezco el homicidio, y qué de las mentiras, y qué de la soberbia, y qué de el orgullo, qué de las mentiras, qué de las divisiones. ¿Dónde está eso que el Señor también aborrece? ¿Cuánto lo aborreces tú? Hace poco, hablando con alguien, no en muy buenos términos, justamente no aborrece la mentira. Se salva de sus propios errores mintiendo, engañando. Y uno dice, ¿este es cristiano? ¿Por qué no aborrece el pecado? Pero pues no vayamos tan lejos, mirémonos al espejo. O sea, ¿será que nosotros aborrecemos como el Señor aborrece lo que el Señor aborrece? Cuando Pablo dice, quítese de vosotros todo engaño, malicia, maledicencia, envidias, iras, ¿qué está queriendo decir? Es lo mismo. Y lo mismo dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2. Allí dice, desechando toda malicia, engaño. Y ahí hay como 4 o 5 cosas que Dios aborrece allí en este capítulo. Es lo mismo. O sea, el Espíritu del Señor nos recuerda que Él aborrece cada uno de estos pecados que nosotros normalmente, primero, no aborrecemos, y segundo, muchas veces ni los vemos como pecado, los vemos como fallas. Y este es el primer error, el primer pecado. Así que el Señor nos ilumine nuestros ojos para vernos al espejo, para vernos a la luz de la palabra, y si tenemos que cambiar algo, corregirlo de una vez y pedirle ayuda para que el Señor nos ayude a corregir, y después llegar al punto de aborrecer el mal y temer al Señor, porque ese es el principio de la sabiduría. Dios te bendiga este día.